El agradecimiento primero a ustedes por estar presentes, que estaban en clase, la mayoría, y se tomaron el tiempito para acompañarnos. El agradecimiento, por supuesto, a la dirección y al equipo docentes del Instituto de Formación Docente por ser receptivos a la propuesta y permitirnos estar acá. Y el agradecimiento principal al profesor, historiador Eduardo Palermo, que bueno, se tomó su tiempo también en una actividad que tiene el apoyo también de la Intendencia de Rivera. Para nosotros es importante poder tener estas instancias y compartir un poquito este tipo de contenidos, porque suele pasarnos, y díganme si no, que sabemos más de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, con todo esto que está pasando ahora en la Franja de Gaza, de la historia internacional, y bastante menos de lo que ha pasado en nuestra tierra, en Tacuarembó. Hablo en lo más reciente, en el siglo XX, como también en el siglo XIX, de lo que es San Fructuoso. No tenemos una prolífera historiografía, es decir, hay autores, hay gente que se ha dedicado con mucho esmero, con mucho tesón, con mucho corazón a escribir, pero fundamentalmente desde los sucesos, desde la crónica, desde los episodios que son indudablemente importantes. Pero, repito, no tenemos una historiografía local, prolífera, que se pueda consultar y que se consulte permanentemente. No sé, Eduardo, tal vez esta sea una realidad de otros departamentos también, no lo sé, lo desconozco, pero acá seguramente sabemos, como les decía, más de historia internacional o de sucesos internacionales que de lo que ha pasado, por ejemplo, en el Tacuarembó del siglo XX, en lo político, en lo social, en lo cultural. Entonces, cuando hacemos algo como esto que trasciende al siglo XX, proponemos una actividad como esta, que tiene que ver además con la afrodescendencia, que está en el marco de un trabajo que viene desarrollando la Intendencia, poniendo énfasis en la afrodescendencia, no solamente en sus contenidos culturales y artísticos como el candombe, sino en todo, como expresión cultural general, digamos. Nos parece importante destacarlo, remarcarlo y además asumir el compromiso de seguir haciendo cosas juntos de este tenor, no solamente en clave de Tacuarembó, sino también mirar las cosas en clave regional. Le voy a dar a los muchachos, lo voy a presentar yo, esto es parte de la presentación a los estudiantes, que mejor que lo hagan ellos, presentando a Eduardo Palermo. Muchísimas gracias. Bueno, sumándome a las palabras del compañero, darle una más cordial bienvenida a Eduardo Palermo, historiador, profesor, sobre una temática importantísima, ¿no? El tema de afrodescendencia. Siento que a todos nosotros de alguna manera nos abraza esta temática, ya sea por genealogía, ya sea por temas familiares. Entonces, bueno, darte la más cálida bienvenida y bueno, de parte de los estudiantes y del personal docente. Muchas gracias. Si yo hablo sin micrófono, ¿se me escucha bien? Sí. Porque yo con micrófono grito. Soy mucho peor que sin micrófono. Entonces, a no ser que el compañero que está grabando necesite un micrófono. Bueno, muchísimas gracias por la recepción. Les quiero pedir disculpas, el 12 de agosto no fue posible hacerla. Salió para hoy. Para mí, estar en Tacuarembó, del que tengo lazos familiares profundos, mi familia, todos de Tacuarembó, ya no queda ninguno vivo y por supuesto la familia se desperdigó por varios lugares del país, pero siempre volver a Tacuarembó es un momento especial, desde lo emocional, pero también desde lo histórico, porque Tacuarembó fue de alguna manera el gran punto de referencia histórico cuando hablamos de frontera. Y decía el profesor Borat, hablar de estos temas en clave de región. No hay más espacio para lo nacional, que está en clave de discusión, ¿verdad? ¿Qué es la nación? ¿Qué es lo nacional? ¿Cuánto incluye lo nacional algunos sectores sociales, algunos sectores étnicos? ¿Se sienten incluidos o no? Y cuando uno mira la perspectiva regional, y especialmente la regional de frontera, algunos temas como los afrodescendientes
a lo que yo denomino afrofronterizos para separarlos, porque en el Uruguay tenemos la tendencia, como se escribe mucho desde Montevideo, tenemos la tendencia a englobar. El campeonato uruguayo de fútbol son solo los cuadros Montevideo, ¿no? El país tiene un gran problema, el problema lo tiene Montevideo. Los afro-uruguayos, no. La investigación histórica dice con claridad que los afrodescendientes que viven en el Uruguay se diferencian entre el afro-montevideano, que tiene un origen étnico y una procedencia de distintos lugares de África, completamente distinto a los afrofronterizos. Nuestra historia es historia de africanidades que también nos permite hablar de esclavitudes y no de la esclavitud. No hay una sola forma de esclavitud en la historiografía uruguaya, hay varios tipos, ¿verdad? Este es un tema muy amplio, es un tema muy largo, me llevaría muchísimas horas desarrollarlo. Entonces yo seleccioné 3 partes para hablar en forma lo más concreta posible. Me pueden interrumpir cuando quieran, no tienen no tienen por qué concordar con lo que yo voy a decir. Yo voy a expresar una serie de cosas en clave crítica y ustedes pueden, con total y absoluto derecho, decirme estoy en desacuerdo, discrepo, y ahí entramos en un diálogo para desarrollar. Yo creo que el primer tema, porque todos nosotros somos docentes o vamos a ser docentes, es entender un conjunto de conceptos que tienen que ver con la temática de la afrodescendencia. En primer lugar, la palabra negro, que en el Uruguay, a diferencia de Brasil, del Caribe y de Colombia, Venezuela, de toda esa región, se sigue aplicando la palabra negro. En el Uruguay la palabra negro es considerada, ¿verdad?, un elemento discriminador. ¿Por qué? Porque el propio colectivo negro hoy se autodenomina afrodescendiente. ¿Por qué? Porque la palabra negro es una palabra que deriva del proceso colonialista europeo en la captura de personas en África, con el destino de ser trasladadas a distintos lugares del mundo para trabajar. Entonces, tienen un ejemplo bien claro. Negro en inglés es nigger. Nigeria, la tierra de los negros. El río Níger, el río de los negros. ¿Se entiende? Entonces, para el colectivo afrodescendiente, la palabra negro remite a una condición social, económica y política colonialista que de alguna manera los coloca en una situación en la que ellos nunca quisieron estar. En segundo lugar, la palabra esclavo. En la historiografía en general se asume que todas las personas que vinieron de África a América, vamos a hablar solamente del tráfico atlántico, el tráfico fue global, vamos a hablar solo de la mitad del proceso. La palabra esclavo no refiere a la condición, no se trajo de África esclavos, de África vinieron personas libres, secuestradas, sacadas de su vida familiar, extraídas por la fuerza para ser esclavizadas. La condición de esclavo no se adquiere en el punto de partida, se adquiere en el punto de llegada. Por eso hablamos no de esclavos, sino de esclavizados. ¿Correcto? Y además hablamos de trabajadores esclavizados, porque vinieron para trabajar. Entonces, hay una serie de elementos o condiciones que nosotros podemos colocar en un salón de clase, ¿verdad? Entre otras razones, porque nos vamos a encontrar, como hay acá,
un grupo relativamente importante de afrodescendientes. Yo mirando acá, hay evidentemente afrodescendientes, también hay mestizos, hay mixtura, porque las poblaciones en América se van mezclando, se van adaptando de acuerdo a los lugares donde están asentados. Entonces es importante, hasta por un tema de respeto, tratar el tema conceptualmente y que los estudiantes lo asuman con esa característica. No vinieron esclavos, vinieron personas que fueron esclavizadas. ¿Sí? ¿Y cómo ocurre eso? A través de lo que se denomina el tráfico negrero. Se habla del tráfico esclavista. Yo creo que es mejor hablar del tráfico negrero, es más fuerte. La palabra negrero suma a la propia palabra una carga subjetiva, una carga sustantiva de peso histórico. ¿Sí? Y nosotros, los que trabajamos con historia, trabajamos mucho con el tráfico negrero sin decirlo. Le decimos en forma elíptica comercio triangular. El comercio triangular entre Europa, África y América, que permitió el desarrollo de la revolución industrial. Pero es sustantivamente distinto si yo digo que el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra se sustentó sobre un modelo de tráfico negrero y explotación de las comunidades humanas de África, de donde se extrajeron 50 millones de personas en 400 años. De esos 50 millones, un tercio murió en el viaje. Hagan las cuentas. Da 15 millones. Es decir, es un drama que permite con total y absoluta consistencia teórica decir que fue un genocidio. Comparable al que uno puede haber observado o que uno observa en el proceso de conquista en América, con una diferencia. El genocidio de los pueblos americanos fue producto de los virus en sus 2/3 o más y de las enfermedades transmisibles. El producto del genocidio de las colectividades africanas fue producto de la violencia. Es decir, cuando hablamos de tráfico negrero, de esclavización de trabajadores, estamos hablando de que eso se sustenta sobre un solo pilar: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional en su más amplia acepción de la palabra. Y aprovecho para decir que los únicos que perciben esto con absoluta claridad son los afrodescendientes. No hay un solo afrodescendiente que no haya sentido la situación de discriminación o racismo a lo largo de su vida en cualquier situación social en la que esté involucrado. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero también hay... Sí, claro, yo fui gordo toda mi vida, excelente toda mi vida, por ahí vamos, el gordo de lente, papá, la flaca. Está todo bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el concepto de negro está asociado a un concepto de racismo. Estamos hablando de personas que son consideradas per se inferiores. No son de la misma categoría. No forman parte del status quo del poder. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Cuba, el 92% de la población de Cuba son afrodescendientes. Nómbrenme un dirigente político cubano, ministro de Estado, afrodescendiente. No hay. En Colombia, no hay. En Brasil, no hay. Hay en Uruguay, ahora en los últimos años. ¿Sí? ¿Se entiende? En Argentina, menos. ¿Ah? La población afrodescendiente está en toda América
en un porcentaje mayor o menor. Pero también veamos un ejemplo más práctico educativo, el papel de Ancina. ¿Sí? ¿Quién es Ancina? El cebador de mate de Artigas. Esa es la imagen que se proyecta. Entonces, no solo hay cosas que se dicen, hay cosas que se simbolizan a través de cuadros, elementos, cultos, figuraciones públicas. Entonces, todo eso tiene que ver con mecanismos que, superadas las condiciones extremas de racismo, nos introducen en un proceso de discriminación estructural que es característico, por ejemplo, de la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya no es, en ese sentido, una sociedad igualitaria. No lo es. Yo tuve compañeros de clase afrodescendientes. Yo hoy soy doctor en historia. Mis compañeros llegaron a ser porteros del banco hipotecario. Hay un punto de inflexión en este razonamiento y es el punto de partida de cada uno y las posibilidades al punto de llegada. ¿Se entiende? Entonces, la temática está centrada de toda esta problemática en mecanismos de violencia cultural, social, económico, ¿sí? Por supuesto que yo estoy extremando los conceptos para que se tornen más claros. Pero vean ustedes, todos ustedes van a ser docentes o son docentes. La responsabilidad que tenemos cuando transmitimos este tema. ¿Sí? En el Uruguay, los negros son fútbol y carnaval. Pero también en Brasil, también en Chile, también en Argentina, también en otros lados. O la música. O el candombe. Candombe que, aprovecho para decir, es un fenómeno exclusivamente montevideano, porque es portuario. Y lo que nosotros conocemos por candombe es un producto que se generó entre 1920 y 1930 y que no existía antes. Antes lo que hoy llamamos candombe se llamaba tangó. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que conocemos actualmente. Pero es un producto cultural con el cual hoy, 100 años después, nos identificamos. Entonces, ¿qué es el tráfico negro? Son fotografías. La de arriba, una fotografía, arriba a izquierda, una fotografía de bosquimanos en tráfico negrero aproximadamente en 1910. A la derecha, un esclavizado bajado en una red en el puerto de Río de Janeiro. El de la izquierda, el castigo del látigo, la violencia y la sal en una fotografía norteamericana, y a la derecha la imagen de un esclavizado en Colombia con las marcas corporales, las marcas hechas a fuego. Entonces, ¿qué es el tráfico negrero? El sometimiento violento de millones de seres humanos con la finalidad de sustentar una economía emergente, la revolución industrial, y la competencia colonial entre los países europeos y Estados Unidos por el dominio de los mercados internacionales. Entonces, estos millones de seres humanos, hoy les decía, se calcula en 50 millones, no eran contabilizados como personas, eran contabilizados con el concepto de pieza de ébano. Un niño era media pieza, cuarta pieza, una mujer era media pieza, un hombre con todos los dientes y plenitud de su fuerza física era una pieza de ébano. Por lo tanto, cuando uno analiza los barcos que llegaban a Montevideo transportando esclavizados, ¿sí?, uno no contabiliza personas, contabiliza X cantidad de piezas de ébano. Como quien dice, vinieron tantas toneladas de cierto producto, vinieron tanta cantidad de piezas de ébano. Pero el tráfico negrero no fue un tema
simplemente de poner gente adentro de un barco. El tráfico negrero representó una tecnología específica de alta calidad tecnológica en Bélgica, en Francia, en Estados Unidos. Universidades vinculadas al diseño naval trabajaban para diseñar barcos que permitieran cargar la mayor cantidad posible de piezas de ébano acomodados en los 3 pisos del barco, ¿verdad? No sé si lo ven, pero cada elemento que ven acá es una persona, que están acomodados de tal manera que permitan transportar la mayor cantidad posible, asumiendo que 1/3 se va a morir en el viaje. Entonces, si yo consigo, en vez de cargar 700, cargar 1000, el producto final, hablando en términos bien economicistas, tiene más valor. Entonces, hay una tecnología desarrollada para el tráfico. No es simplemente, como podemos ver en algunas películas, ir a colocar gente de la costa de Guinea adentro de un barco. No, estaba todo pensado en esa estructura de transporte y comercialización. Y el famoso comercio triangular, que ahí le falta la parte más al sur de América. Montevideo fue el principal puerto del Atlántico Sur en la recepción de trabajadores esclavizados. Se calcula que unos 15 a 20.000 trabajadores por año pasaban por el puerto de Montevideo rumbo a Buenos Aires, rumbo a Chile, rumbo a otros lugares. Quiere decir que era un centro de concentración y distribución de mano de obra esclavizada. Ese es el tráfico triangular, el comercio triangular que nosotros describimos en las clases de historia, sin decir el drama que realmente representaba el punto de arranque con el comercio negrero en África. Ahora bien, todo este proceso, vamos a la segunda parte, es decir, empezamos a poner el foco de lo internacional a lo macro regional y después vamos a trasladarnos a algunos ejemplos en Tacuarembó. Yo traje, le voy a dejar en donación a la biblioteca de acá del instituto, esta es mi tesis de doctorado. Prácticamente la última parte que voy a mencionar está acá con lujo de detalles. La mitad del libro se refiere a Tacuarembó, porque está construido con documentación de acá de la catedral de la diócesis de Tacuarembó. Tiene un archivo fabuloso que deberían consultarlo, le digo a los colegas, ¿no? Incentivar pequeñas investigaciones a partir de fuentes primarias, porque es riquísimo lo que hay acá y nos permite entender una cantidad de cosas. Entonces, trabajadores esclavizados en la banda norte. ¿Qué es la banda norte? La banda norte es el norte del Río Negro, Cerro Largo, 33, Rocha, todo el litoral fronterizo, ¿verdad? Desde el puerto de Río Grande a Uruguayana y una parte del litoral argentino. Ahí encontramos una región histórica que tiene una cantidad de elementos que son comunes entre todo el territorio, que son prenacionales. Son territorios que se fueron formando a partir de una estructura pastoril, de una estructura caudillesca, de un modelo de estancia asociado al saladero, estancia y saladero basados en su forma de trabajo en la mano de obra esclavizada. ¿Sí? Cuando hablamos, ¿quiénes fueron los primeros gauchos? Hay dos gauchos que son el origen de el gaucho: los guaraníes misioneros y los negros fugados de las estancias.
¿sí? Y la mezcla que se genera entre ellos. Ese es el origen del gaucho. Bueno, pero en los libros aparece que el origen del gaucho que bajaban de los barcos, sí, en el este y en el sur. El Uruguay no es homogéneo. El Uruguay fue homogeneizado historiográficamente para transmitirnos la idea de que somos una cosa sola porque somos un territorio pequeño. ¿Cierto? Sin embargo, somos el doble del tamaño de Inglaterra. El doble del tamaño de Inglaterra. Y de Inglaterra hay 500.000 películas de las peleas entre una región, Escocia contra Gales, Gales contra Britania, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, para el Uruguay, que es mucho más grande, no, tenemos que mirar como si fuera una cosa sola. Y no somos una cosa sola. Nosotros no tenemos nada que ver en el norte del Uruguay con la gente que está en Colonia y en San José. Y tampoco tenemos nada que ver con el proceso histórico que se dio en Montevideo. ¿Hay puntos de contacto? Claro que sí. No hay un antagonismo, pero no somos lo mismo. Son procesos divergentes. ¿Producto de qué? De la frontera terrestre. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está enraizada la historia de afrodescendencia y de las cuestiones socioeconómicas en el norte uruguayo? Hay que mirar a Río Grande do Sul, no hay que mirar a Montevideo. Lo nuestro viene del Brasil, no viene de Buenos Aires o Montevideo. Y vamos a ver por qué. Esto tiene una fundamentación histórica. La esclavización del norte del Río Negro y frontera con Brasil está profundamente enraizada con los problemas, las situaciones y los procesos históricos que se dan en el sur del Brasil. ¿Sí? Que se dan en el sur del Brasil. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia uruguaya como una cosa sola, ¿qué es lo que dicen los libros de historia que todos nosotros estudiamos? Que en 1842 Rivera abolió la esclavitud. ¿Verdad? A medias. Que en 1846 Oribe abolió la esclavitud. Sí, es verdad, porque después de Oribe no hubo más abolición de la esclavitud. ¿Correcto? Explíquenme por qué en la parroquia de acá de Tacuarembó hay 7 esclavos, 7 africanos adultos bautizados en Tacuarembó en 1856. Y el cura anota, esclavos de. O sea, ¿terminó o no terminó la esclavitud? En los libros dice que sí. Sí, pero los libros no estudiaron. Los libros muestran una realidad que no es la realidad de la cotidianidad. ¿Saben cuál es el último registro que yo tengo para un esclavizado liberado? 1880. 1880. ¿Sí? ¿A dónde? En Tacuarembó. En Tacuarembó. Es decir, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a leer es la visión centralista y portuaria de la historia. Por eso la historia regional es tan importante, porque la historia regional nos aporta algo muy, valga la redundancia, muy importante, muy central: la identidad territorial y cultural de la que nosotros somos herederos. ¿Se entiende? El nacionalismo es una construcción política a través de la escuela. Nosotros somos constructores del nacionalismo. También deberíamos ser constructores de la identidad territorial y cultural a la que genuinamente pertenecemos. ¿Sí? Entonces, dentro de ese tema se incluye esta temática de la afrodescendencia. Y tiene un punto de partida bien identificable. En 1820 Artigas es derrotado en la batalla de Tacuarembó, hoy departamento de Rivera, y Lecor avanza masivamente sobre los territorios del norte uruguayo, del norte del Río Negro.
¿Cuál es el premio que se le da a los soldados en un proceso de guerra? Tierras y ganado. ¿Tierras de quién? No interesa. Yo gané la guerra. Me voy a quedar con todo lo que quiera. Especialmente las tierras que fueron donadas por Artigas en el reglamento de tierras de 1815. Entonces, ahí hay un paquete de territorios que están situados en lo que hoy es Rivera, Tacuarembó, Artigas y Salto. ¿Sí? Y también, dicho sea de paso, nunca se olviden que el origen de San Fructuoso es de una negra libertad. ¿Verdad? O sea que Tacuarembó tiene como un elemento disparador de los procesos la demostración de quiénes son los que estaban afincados con propiedades. Lo saben, ¿verdad? Es algo que... Repasarlo. Repasarlo. Bueno, Ana Josefa Barberá era una negra libre que tenía su propiedad, tenía una estancia donde hoy estamos ahora, San Fructuoso, ¿sí? Estaba casada con probablemente un guaraní misionero, ¿verdad? Tenían la propiedad que había sido en algún momento distribuida por Artigas y que en el año 1811, en el trayecto de Montevideo a La Yui, en el Éxodo, ella se le otorga el título de propiedad por escrito con la firma de Artigas. Cuando Ana Josefa Barberá hace su testamento, porque la propietaria era ella, ¿sí? Cuando hace su testamento, ella establece que quiere que en el lugar de la estancia se erija un, ¿cómo se dice? Un lugar, ¿un qué? Oratorio, me borró la palabra, un oratorio. Y esa orden que ella deja en el testamento se va a cumplir. El cura Larrañaga va a estar vinculado a eso. Y futuramente, Bernabé Rivera, con indios misioneros de Bella Unión, va a fundar lo que hoy es San Fructuoso de Tacuarembó. Y queda registrado en la historia que el punto fue el de Ana Josefa Barberá, que ya era liberta y que era afrodescendiente. Quiere decir que es un botón que sirve para muestra de cómo estaban poblados los campos. Pero por suerte, Lecor, que tenía interés en recaudar más impuestos, ordenó en el año 1821 la realización de un censo de propiedades. Ese censo de propiedades se hizo en el año 24. Prácticamente desapareció. Pero, ahí está la suerte del historiador, sobraron los documentos manuscritos originales para lo que hoy es Tacuarembó Rivera. ¿Y qué nos permite el estudio? ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? El estudio del censo. 31% es el porcentaje de esclavizados. El 31% de la población censada son trabajadores esclavizados. ¿Eso significa que había 31% de afrodescendientes? No. Seguramente había otro porcentaje similar de afrodescendientes libres o libertos. O sea que el predominio de la población es afroindígena, con una minoría absoluta de origen europeo o blancos. 75% de las familias censadas tienen trabajadores esclavizados. Algunas familias tienen 17, 20 esclavos. Eso excede mucho la capacidad de uso para un trabajo de campo. Nos está revelando que posiblemente esas estancias tuvieran saladeros, que hoy no existen más, porque el saladero es una técnica muy rudimentaria que, si no tiene un nivel industrial, normalmente no deja registro arquitectónico, porque tampoco se precisa para esa actividad.
Entonces, planteles de 17, 20 personas implican un trabajo de manufactura de la propia carne que se vendía ¿a dónde? Al Brasil, a Río Grande do Sul. Hay por lo menos en ese censo 3 esclavizados por cada unidad censal. 3. Vean ustedes entonces la importancia que tiene cuando uno habla del modelo de estancia y de la economía rural, está soportada sobre la mano de obra esclavizada. ¿Sí? En aquellos tiempos, para que ustedes tengan una idea, un trabajador esclavizado podría sustentar un rodeo de 7.000 cabezas de ganado. Eso está estudiado. No es como ahora, ¿verdad? Entonces usted dirá, bueno, pero 7.000 cabezas, bueno, en aquella época era otra cosa. El ganado se manejaba con otros criterios, no era el que conocemos nosotros, y bastaba juntarlo en las rinconadas. Entonces no precisaba tener una enorme cantidad de trabajadores. Igualmente, 17% del censo eran peones y agregados. Y entre los peones no hay duda que eran de origen guaraní misionero. ¿Ah? Para la misma época, en Cerro Largo, fíjense, bueno, del Tacuarembó Rivera, el lugar donde había más población esclavizada era en lo que hoy es Minas de Corrales. Desde el Lunarejo a la zona de Bichadero, toda esa franja que hoy es el departamento de Rivera, ahí estaba concentrada, digamos, la mayor parte de la población esclavizada. En Cerro Largo, el promedio de esclavizados es mayor, 33%. Pero en algunos distritos, cuanto más nos acercamos a lo que hoy es la frontera terrestre, encontramos que el número crece de un 39 hasta un 41%. Yo siempre digo a mis estudiantes, ¿qué verían ustedes si nos subiéramos a un caballo y recorriéramos el campo? ¿Encontraríamos los gauchitos de los libros de Ojo Celeste? No. ¿Encontraríamos algún blanco solo perdido que le erró el camino? Y ¿qué encontraría? Mestizos, mulatos, pardos, indios, mezcla. Blanco ni por equivocación. Ah, bueno, y los propietarios de la tierra no siempre eran blancos. El modelo de esclavización implicaba que esclavizados libertos tenían esclavos. ¿Se entiende? El modelo, sí. No, una pregunta porque viene a colación de eso. ¿Qué tanto hay de verdad, digamos, en lo que varios libros de historia establecen como que en comparación con la esclavitud de las grandes plantaciones de algodón o de tabaco, yo qué sé, al sur de Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, o incluso en Brasil, que la esclavitud acá del Río de la Plata, obviamente esclavitud siempre es esclavitud, pero digo, fue más suave, digamos, con relación al trato, lo que sea. Eso es una mentira para extraernos la culpa de la violencia. Acá en Tacuarembó, siendo por la ruta 5, hay, ¿cómo se llama? Una estación grande de trenes que hay antes de Paso de los Toros. Peralta. Hay en Peralta una estancia, no voy a decir el nombre. ¿Ah? El galpón de esa estancia, que tiene más de 150 años, tiene en el medio un enorme poste donde los propietarios de la estancia le clavaban la lengua a los esclavizados que hablaban más de lo que debían. Tengo los procesos judiciales. Claro, cuando hablo de Tacuarembó no es la ciudad. Tienen que imaginarse toda la región. Quemaduras con tizón, pinchados con, ¿cómo es esto? Para los bueyes, con picana,
cortes, ataduras con alambre de púa. Es decir, la violencia no es solo física. La violencia también es cuando en Santa Ana do Livramento una señora le dona como herencia adelantada a su nieto que vivía en San Fructuoso de Tacuarembó 2 niños, uno masculino y otro femenino, hijas de sus esclavas. ¿Se entiende? Es decir, hay situaciones en que la violencia va más allá del trato físico. Ahora, si definimos que el proceso esclavista es un proceso soportado en la violencia, ¿verdad?, que no hay otra forma de mantenerlo, entonces también es bueno decir que el modelo esclavista es un sistema. Te pueden pegar menos en un lugar, le pueden pegar más en el otro lugar, pero la violencia es la misma. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo del siglo XIX y sobre todo de 1880 en adelante? En casi todos los territorios uruguayos, fundamentalmente, la educación de corte positivista, ¿sí?, la legitimación de los conceptos de libertad, republicanismo, etcétera, etcétera, la existencia de logias masónicas que defendían la libertad individual, determinó que empezaran a desaparecer aquellos elementos públicos que hacían recordar la estructura de castigos físicos. Entonces, mucha cosa desapareció, pero muchas cosas quedan en las estancias. Y aquel que en algún momento tenía la condición de decir, bueno, en mi familia había tantos esclavos, ya a finales del siglo XIX no lo decía porque era mal visto. Era de modé decir que se tenía esclavos o que la familia los había tenido. Entonces empezó el proceso de silencio. Y en los años 20, en los años 30, esa tendencia en el Río de la Plata que se llamó la eugenesia, que tiene que ver un poco con el racismo, pero disfrazado, se dirigió más a los indígenas y a los europeos del este, a los judíos y a otro tipo, los gitanos, y un poco dejaron de lado al elemento africano, de origen africano. Y se le empezó a generar ciertos espacios de libertad. Entonces, empieza todo el siglo XX, empieza a tapar sobre sucesivas capas aquellos elementos que habían sido un modelo de violencia para mantener el control. ¿Se entiende? Entonces, recuerdo que en Búsqueda salió hace muchos años un artículo de una persona que decía un poco que la esclavitud en el Uruguay había sido como rosada. ¿Sí? No, no fue así. El archivo judicial en Montevideo abundan los casos y son realmente terribles, ¿no? Homicidios, etcétera, etcétera. Manuel Díaz, todos saben, Manuel Díaz, era Manuel Díaz, con ese porque era brasileño. ¿Sí? Ese se tuvo que ir al Brasil porque mató a 2 esclavas golpeándolas con vara membrillo. 1836, juzgado de primera instancia, San Fructuoso. Documento está acá en Tacuarembó. ¿Se entiende? Entonces digo, no es necesaria la foto de aquel individuo todo marcado. Violencia es violencia. Y si no hay violencia, el que puede se fuga, que es lo que vamos a ver. 12 años después, en Cerro Largo, otro censo. En Tupambaé, por ejemplo, 43% de la población son esclavizados. En el Cordobés, 26%. 54% de las familias poseen esclavizados y 25% del total un cuarto del total de población
son africanos, afrodescendientes esclavizados. Bueno, los números, estadísticas oficiales demuestran con claridad el modelo esclavista y la presencia numérica. Bueno, pero nosotros tenemos la idea de que el tema de los esclavizados, el tema del Brasil, habrán escuchado despectivamente la negrada hacer referencia al Brasil. ¿Sí? Miren los números. Había más esclavizados en Tupambaé y en el Cordobés que en Río Grande do Sul. El número de esclavizados en el norte del Uruguay duplica el que hay en Montevideo. ¿Cuántas personas afrodescendientes piensan ustedes que viven en Montevideo hoy? Porcentaje, no números absolutos, porque estamos comparando 1,5 millones contra 100.000 en Rivera. ¿Cuál es la población afrodescendiente autoidentificada en el último censo en Rivera? ¿Tienen idea? Yo les voy a mostrar el mapa ahora del censo. 25% de la población. ¿Cuánto es la de Montevideo? Que parece ser el lugar donde hay más afrodescendientes en el Uruguay. No llega al 10%. Sin embargo, el modelo de la africanidad no está en el norte. En nuestra mente, el modelo de africanidad está en Montevideo. Montevideo nunca superó el 14% de esclavizados. El norte uruguayo siempre estuvo arriba del 25%. ¿Sí? Entonces, eso también nos define otra cosa. Nuestro idioma, nuestra cultura, el color de nuestra piel, nuestra música, tiene influencias culturales de otra cosa que no es el puerto. Bueno, para 1846, el 21% de la población de Río Grande do Sul es de origen afrodescendiente. Pero hay otro dato importante para nosotros. El 51% del total de esclavizados están en la frontera entre Uruguayana y el puerto de Río Grande. Entonces, cuando en 1850 llegamos al momento del fin de la Guerra Grande y se están empezando a pensar las negociaciones de paz entre Rosas, el Imperio, Montevideo y Oribe, el gobierno imperial ordena la realización de un registro, no es un censo, porque no se censó, un registro de propiedades de brasileños en territorio uruguayo que habían sido afectados por el gobierno del Cerrito. ¿Cuál es el resultado? Esa mancha verde que ven ahí. 9 millones de hectáreas y 1.253 propiedades en manos de más de 1.000 propietarios de origen brasileño. ¿Dónde está el poder económico del Uruguay? Ahí. ¿Dónde está el poder político del Uruguay? Ahí. ¿Por qué todas las revoluciones del siglo XIX hasta inicios del siglo XX están en el norte del Uruguay? Ahí está la respuesta. ¿Por qué en estas tierras hablamos el portuñol? Ahí está la respuesta. ¿Vieron la mancha verde? ¿La ven? Ahora miren esto. ¿Dónde están los afrodescendientes del norte uruguayo en el 2011? Colocan la mancha verde arriba de ahí y es exactamente lo mismo. Están en el mismo lugar. Cuanto más rojo, más porcentaje. Cuanto menos rojo, menos porcentaje. ¿Qué color tiene Montevideo? Blanco. Montevideo tiene color blanco. Pero es el concepto definitorio de lo afro-uruguayo.
Seguimos. ¿Cuánto llevo hablando? ¿Ya terminó ya? Sí. ¿Cómo? ¿Pintado de verde? Claro, dice que el anterior mapa el verde no alcanzaba Río Negro, sin embargo. No. Sí, está bien. En realidad la mancha verde es la aplicación del total de hectáreas y propiedades sobre el territorio. O sea, yo agarré un mapa ciego del Uruguay y puse todas las propiedades concentradas. ¿De dónde sale la mancha verde? Del análisis, cada uno, yo estudié las 1253 propiedades una por una. Los 1253 documentos, donde está el nombre de la persona, dónde tiene el campo, cuántos esclavizados tenía, qué ganado le requisó el gobierno de Oribe. Y ese mapa que ves ahí es el que usó el gobierno imperial para negociar en 1851 los tratados con Montevideo y el gobierno del Cerrito. Eso determinó que el triunfo de la Guerra Grande fue el triunfo de Montevideo y el derrotado fue el gobierno del Cerrito. Ni vencidos ni vencedores es una mentira. Hubo un vencedor, Montevideo, hubo un derrotado, el gobierno del Cerrito. En 1852 gana la tendencia blanca en las elecciones y se inicia después de la Guerra Grande un ciclo que nos va a llevar uno atrás del otro hasta la guerra contra el Paraguay. Parece muy lejos, son 10 años, 11 años, 1852-1863, 11 años de estado de guerra permanente. Bueno, ahora vamos a la última parte, que es la que se concentra más en Tacuarembó. Si se tienen que ir, bueno, les pido disculpas, pero más corto no lo puedo hacer. En 1851, cuando se firman los tratados de paz que ponen fin a la Guerra Grande, se firma un tratado que es el de extradición. Ese tratado de extradición establecía que los propietarios de esclavizados fugados del Brasil en territorio uruguayo podían reclamar la propiedad y recuperación de los mismos. Para lo cual se llega a un acuerdo en 1852 que establece las pautas que se deberían seguir para esto. Conviene recordar que en el año 1830 el artículo 31 de la Constitución establece que no hay más esclavos en el Uruguay. ¿Sí? Después de eso vino la prohibición del tráfico de Oribe en el 36, vino la abolición del 42, la abolición del 46, hasta llegar al Liberal de Tacuarembó, del diario El Liberal de Tacuarembó, en 1880, comunicando que el último esclavo al estilo brasilero fue liberado. ¿Sí? En 1853, el jefe político de Cerro Largo le informa al ministro de Gobierno que ha hallado en la estancia de los brasileros hombres de color, como se les decía en aquella época, introducidos furtivamente, y que estos no se hayan registrado los contratos en el libro que este se lleva. ¿Qué es lo que ocurrió? El gobierno uruguayo, por presión a partir de los tratados del 51, queda de rodillas frente al imperio, hasta por lo menos 1875. Entonces, para salvar las apariencias, en 1852 establece que todos los propietarios brasileros pueden introducir hombres de color siempre y cuando los registren en la jefatura política del departamento y presenten un documento por el cual se les otorga la libertad. ¿Correcto? Ahora solo hay un problema. ¿Cómo hacía un esclavizado en Brasil
para comprar su libertad si no tenía dinero. Tampoco podía reclamar por voz propia, tenía que ser por una tercera persona. Entonces, ¿cuál fue la jugada? La jugada fue el contrato de peonaje, en el cual el propietario, frente a un escribano del lado brasilero, le prestaba el dinero al esclavizado para que éste comprara su libertad y a cambio pagaba ese dinero en años de trabajo. Y entonces se presentaban en Maldonado, en Rocha, en Tacuarembó, con ese documento, en Melo, que es el que vamos a ver, con ese documento diciendo, bueno, Juan Pedro es un hombre libre, solo que en Brasil la sola condición de negro te transforma en potencialmente reesclavizado. Y como en aquella época no había foto, no había cédula de identidad, ¿verdad? En el momento que tú cruzabas de vuelta para el Brasil, ¡ping!, vení para acá. Volvés a ser esclavizado. ¿Quién dice esto? ¿Lo digo yo? No, lo dice Andrés Lamas, que es el creador de este ingenio. Andrés Lamas se fue en 1850 a Río de Janeiro y estuvo 1 año y medio en la corte imperial negociando todo esto, inclusive los límites del país. Y después él mismo se arrepiente de lo que él creó y lo deja establecido en documentación oficial. Entonces, sí. ¿La supuesta abolición de esclavitud en Brasil? La supuesta no, la abolición es la ley áurea de 1888. Y lo que sucede en el nordeste, más precisamente en el puerto de Gallinas, ahí es cuando... Hacia arriba. Sí. No, abarca todo el Brasil. Es una ley imperial. Ahora, sucede el periodo, se llama el periodo post-abolicionista, establece una serie de condiciones en las cuales la esclavización no desaparece totalmente, porque tú quedas en la condición de liberto. ¿Sí? Imagínate la condición de un individuo. Estoy tentado a hacer un paralelismo, pero va a provocar lío. Imagínate que tú, de la noche a la mañana te dicen, sos libre, andate. ¿Qué haces? No tenés plata, no tenés trabajo, no tenés ropa, no tenés lo que comer. Bueno, lo voy a decir, lo que le pasa a los presos en Uruguay. Estás en la cárcel por la razón que sea, tenés todo ahí adentro. Sos libre, pelate. ¿Cuál es la posibilidad de reincidencia? Altísima. ¿Cuál es la posibilidad de que a un esclavizado le den la libertad y vuelva al mismo lugar de donde salió esclavizado para poder comer, vestirse y tener una casa? Altísima. Yo he estudiado el proceso en Caraguatá, acá en Tacuarembó, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que al proceso de libertades viene un proceso posabolicionista de creación de lo que yo llamo los pueblos de negros, que es la forma en la cual yo mantengo una mano de obra especializada y barata a cambio de decirle, mirá, vos y tu familia se van allá para aquel rincón y cuando yo necesito, tú venís a hacer todas las tareas en el campo, pero no tenés sueldo. Entonces es un proceso en la posabolición que determina que tú sos libre desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista real no hay manera de que tú sobrevivas si no es vendiendo tu fuerza de trabajo a partir de la comida o de un espacio para vivir. ¿Se entiende? Entonces eso es un fenómeno, no lo vamos a hablar hoy porque es larguísimo,
Pero bueno, fíjense que en el caso de Melo, el jefe político dice que está tentado a ir a las estancias para hacer la manumisión, pero no lo hace porque en el 53 se había suspendido el trazado de límites entre Uruguay y Brasil. Entonces, para evitar que se armaran líos, la diplomacia uruguaya de rodillas, tampoco están los libros de historia, ¿verdad? Que mutis. No puse ahí la respuesta del ministro de Gobierno, que le dice que tiene que limitarse a respetar los documentos presentados por los brasileños, porque fue un trato entre hombres libres. Ahora, cuando veamos los contratos de Cerro Largo, van a ver qué tan libres eran estos hombres. Bueno, las fugas fueron la norma, ¿verdad? El que está sometido por la violencia buscará siempre fugarse. A la fuga viene la recuperación de esos fugados. En 1850 se cierra el tráfico atlántico, los ingleses controlan las costas del Brasil y se produce una grave crisis de mano de obra. Buena parte de esa mano de obra tiene que ser compensada, y acá la historiografía ha avanzado, pero no mucho, con el secuestro de afroorientales, muchos de ellos libres, además de los fugados que eran llevados al Brasil para ser esclavizados. Entonces, cuando uno lo dice de esa manera, es muy genérico, pero cuando tú lees que en 1854 San Fructuoso de Tacuarembó fue atacado por una gavilla de hombres organizados en Santa Ana do Livramento, que invadieron la ciudad, la población, armados, y secuestraron a un conjunto de afrodescendientes por su sola condición de afrodescendientes, ¿ah? Y los transportaron hacia Livramento, en Río de Janeiro y en San Pablo, que eran los lugares de mayor demanda. Entonces, imagínense las películas de cowboy que vemos, ¿ah? Un montón de gente armada que entra por dentro de un pueblo, se llevan todo lo que encuentran en el camino. No se llevan solo personas, se llevan ganados, se llevan caballos, roban, asaltan. Eso pasó en el 54 acá en Tacuarembó, en San Fructuoso. ¿Levantaste la mano? Sí, también una cosa muy de la época eso de fuerte. La frontera así, porque hay también bastante cosas de eso que como de la frontera entre Estados Unidos y México, que se pasaba así nomás. Hubo bastante, por ejemplo, Zapata, que Zapata entraba, salía. Sí. Es normal en una frontera, ¿no? Pero vean bien que estos datos nos están haciendo referencia a hechos vandálicos concretos, ¿no? En 1857, el jefe político de Melo denuncia el rapto de niños y mujeres por parte de ciudadanos provenientes del Brasil, que los llevan a Pelotas y luego a Río Grande y luego a Río de Janeiro para ser vendidas. En Rivera, cerca de Rivera, donde está la aduana, cuando entran y salen, allí Curtiseiras, ahí vivía un estanciero y que aplicaba esta modalidad. Traía el cura de Livramento, el cura venía con los libros de la iglesia, bautizaba a todos los niños, hijos de esclavas, ¿sí? Y automáticamente se llevaba los libros a Livramento. Entonces, los que habían nacido en territorio uruguayo, en realidad pasaban a ser esclavizados automáticamente del lado brasileño, porque la línea se transmitía a través de la madre. Madre esclava, hijos esclavos. Entonces, esto es denunciado como una práctica recurrente en todo lo que hoy es Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. Y se hacía desde 1820 en adelante. Acá en la parroquia, en la iglesia de Tacuarembó,
está las denuncias de los curas contra un cura brasilero que hacía el recorrido por toda la campaña a caballo, justamente bautizando a todo el mundo, y después se lo llevaban a Libramento o a Vallejo. Eso permitía, ¿qué cosa? Que el estanciero moviera las personas de un lugar al otro según la conveniencia, ¿verdad? Y acuérdense, un esclavizado es un capital económico. El esclavizado no solo trabaja, el esclavizado se vende, el esclavizado se entrega como dinero para pagar una deuda, el esclavizado se alquila para hacer un trabajo. Por eso hablamos de esclavitudes distintas, ¿verdad? Un ama de leche no solo se usa familiarmente, sino que se alquila, ¿sí? Entonces, todo eso está en el escenario del proceso esclavista. Acá hay otra denuncia, el caso de Petrona, que fue secuestrada, y vean que a pesar de que no había celular, se hacía el detalle perfecto de todo el proceso. Lo que interesa de acá, además de la línea de secuestrar y vender, es que este señor, ¿sí?, que era el jefe de policía de Pelota, estaba metido en el negocio. ¿Por qué pongo el documento? Porque nadie puede realizar un tráfico de esta naturaleza si no está inmerso en una red de corrupción. Acá están metidos las estructuras político-administrativas uruguayas en la frontera, acordando con las estructuras político-administrativas brasileñas un negocio a comisión, ¿sí? Un negocio a comisión. Miren lo que denuncia Andrés Lamas. El negro José Rodríguez fue vendido a Jerónimo Viera Costa, delegado de policía de Yaguarón. Este señor delegado, que parece que negocia con carne humana, era el nombre que se le daba para que impactara, lo vendió a la ciudad de Río Grande, consignado a fulano de tal, que lo envió a Río de Janeiro. O sea, todo el mundo estaba metido en este negocio. ¿Qué era más negocio? ¿Contrabandear ganado o secuestrar afrodescendientes? Secuestrar afrodescendientes. Era más práctico, era más fácil, documentalmente era simplemente decir que Juana en realidad es María, que Juana puede ser libre, pero María es esclava y es mía, entonces yo la vendo. ¿Cómo lo comprobás? No hay foto, no hay cédula. En Brasil el esclavizado no puede actuar contra el propietario o contra cualquier blanco que lo reclame como tal. Entonces es un régimen cerrado, ¿verdad? En Manoco Diogo, en Yaguarón, estaba tomando a comisión el robo de negros en el estado oriental mediante porcentaje. Perfectamente definido el negocio del tráfico subregional. Estamos hablando post-abolición en el Uruguay, ¿verdad? No solo eso, ¿no? Lamas denuncia justamente lo que yo les decía, que traerlos como peones contratados era un eufemismo, era buscar una manera de hacerle un dribbling a la legislación uruguaya para poder tenerlos trabajando. Pero en el momento en que cruzaban al Brasil, nuevamente asumían su pública condición de esclavizados. Estamos hablando de un sistema muy bien pensado, de un negocio muy bien pensado, que el Estado uruguayo aceptó. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Este es uno de los capítulos eliminados de los libros de historia. Eliminamos la guerra contra el Paraguay, eliminamos este tipo de cosas y siguen más adelante.
Veamos los contratos de espionaje. ¿Se acuerdan que se decía que era entre personas libres? ¿Sí? Miren, entre los contratos que yo estudié, 183 que están en el Museo Histórico Nacional, en el fondo José Gabriel Palomeque, que era el jefe político de Cerro Largo, figuran niños que aceptan comprar su libertad, aceptan el préstamo para comprar su libertad y devuelven en años de trabajo. Niños de 2, 3, 4 y 6 años, con plazos de 20 a 22 años. Pero hay 2 niñas cuyo plazo final de ese contrato de espionaje, una termina en 1895 y la otra termina en 1900. La edad de los bisabuelos de ustedes, la edad de mi abuelo. Muerto. ¿Se entiende? Es decir, el sistema no estaba pensado para desaparecer. El sistema estaba pensado para perpetuarse. Cuanto más joven, más valor. ¿Sí? Entonces, de esos 183 casos, son los contratos que realizados probablemente entre Aceguá y Valle, se permitió registrar e ingresaron al territorio de Cerro Largo. Esos contratos tenían un promedio de 17 años de trabajo, tenían un valor promedio de 697 patacones. ¿Qué es un valor promedio? Es el plazo de amortización del valor del trabajador esclavizado versus la cantidad de años útiles. Entonces, si un trabajador de 17 años es útil por 30 años, el plazo de amortización, ese valor, corresponde a los 30 años útiles de trabajo. ¿Sí? Normalmente no era de 30 años, era alrededor de 20 años porque el trabajo era bastante intenso. Quiere decir que estamos ante situaciones realmente complejas. Pero sigue, no termina ahí. Vamos a saltar a 1872, 12 años para adelante. Nos encontramos que Lino Arroyo, jefe político de Tacuarembó, todos los años los jefes políticos hacen un informe del año vencido. Mire lo que pone. Recomienda a los comisarios de frontera, el único comisario de frontera es el de Rivera, no hay otro, territorialmente hablando. Se prohíbe la entrega de esclavos fugados del Brasil, porque es un delito, ¿correcto? Y aconseja, para evitar la costumbre inmoral de llevar negros libres de este estado a esclavizarlos en el Brasil. O sea, está reconociendo que en 1872 la práctica que viene desde 1852, 20 años, 26 años después de abolida la esclavitud en el Uruguay, tiene plena vigencia por encima de las leyes del país. ¿No? Bueno, y le pido una cosa tan estúpida como que el comisario le pregunte al transeúnte que vaya acompañado de tales negros a fin de averiguar si lo hacen de libre y espontánea voluntad. ¿Qué le puede decir un esclavizado que va con su propietario, su amo, llámelo, su esclavizador, que sería la palabra correcta? ¿Usted va de espontánea y libre voluntad? Si dice que sí, no pasa nada. Si dice que no, el dilema es: o me fugo, y si me agarran, la paliza que me voy a comer no está escrita. ¿Se entiende? No hay protección. ¿Eh? No hay protección. Protección hay, pero para que haya protección, el Estado tiene que funcionar. Pero si el Estado está involucrado en el proceso, ¿quién te protege? Y ustedes dirán, ¿pero esto es general? No, no es general. En Salto, el jefe político de Salto, porque esto sea en todo el territorio, ¿no? Todo el norte del Uruguay, frontera con Brasil. En Salto, el jefe político de Salto, por ejemplo, cuando ocurre esto,
los fugados, ¿qué hace? Los manda a Durazno y de Durazno a Montevideo. Y ahí se pierde, ¿sí? Pero viene el proceso judicial, porque no hay celular, pero todo el mundo sabía dónde todo el mundo estaba. Entonces dicen, fulano de tal que se fugó en tal año, está en tal estancia en Durazno o está trabajando con fulano de tal en Montevideo. ¿Qué hacía la justicia uruguaya? Estudiaba el caso y ordenaba que se lo capture para hacer la devolución. ¿Sí? Esto es como aquella estructura que describe Foucault, se me fue el nombre, en la que tú estás permanentemente siendo una especie de gran hermano de este periodo, donde estás permanentemente siendo observado y controlado, el panóptico de Foucault, por tu sola condición de negro. Si sos negro, sos sospechoso ¿de qué? De cualquier cosa. Sos negro. Eso es racismo estructural. ¿Se entiende? Todavía pasa. Por supuesto que sí. Si vos mirás las estadísticas de los presos en el Uruguay, te encontrás que más del 50% son afrodescendientes. Pero no voy a entrar en ese tema. Esto es parte de un curso que yo dicto todos los años sobre esta temática, que lleva varias clases. Pues bien, lo que dice el jefe político, alguien podrá decir, bueno, pero Palermo, esto podía ser. Ese mismo año que el jefe político hace el informe, miren lo que pasa en Rivera. Una joven se fuga de Libramento, se refugia en la comisaría de Rivera, y el secretario de la comisión auxiliar de Rivera, que además era el maestro de la escuela pública de Rivera, hace todas las gestiones para que se la devuelvan a su esclavizador. Y lo consigue. Pero ¿saben qué es lo más grave de esto? ¿De dónde salió este documento? De las actas de la comisión auxiliar. Es como que la Junta Departamental de Tacuarembó le diga al comisario, vamos a volverla esclava, violando todas las leyes. Está en un documento del Estado uruguayo. En un documento que, por ser de la comisión auxiliar, estaba en conocimiento de la Junta Económica Administrativa en Tacuarembó y estaba en conocimiento del Ministerio de Gobierno. Y fue admitido como válido. ¿Cuál fue la razón de eso? Mantener las normas de buena vecindad con los santanenses y evitarnos problemas de choque entre ellos. O sea, lo que decía el jefe político era real, totalmente real. En 1877, acá estoy hablando solo de Tacuarembó, un grupo de personas, no dan los nombres, pero no dicen más nada, yo supongo que de la masonería, deciden comprar la libertad de 2 esclavos fugitivos del Brasil que permanecían detenidos por la justicia a solicitud de su amo, Desiderio Antunes Maciel, que tenía campos en lo que hoy es Bichadero y del otro lado del Río Negro en Cerro Largo. Desiderio Antunes Maciel fue denunciado y filipino en 1857. ¿Saben por qué? Por tener criadero de esclavos. Es algo que ustedes habrán escuchado, el régimen de los plantation en Estados Unidos, donde se reproducía la mano de obra para abaratar el costo y combatir el déficit de la mano de obra venida de África. Bueno, eso se aplicó acá, en pequeña escala, en la estancia de esta gente en lo que hoy es Rivera y Cerro Largo. Y entonces, en Tacuarembó juntan dinero y compran la libertad de ambos. Es absolutamente ilegal
comprar la libertad de alguien cuando en la constitución del país se determina que sos libre. ¿Se entiende? En 1880, esto está sacado del diario El Liberal, creo que es de acá de Tacuarembó. Anteayer fue conducido a la cárcel de esta villa un pardo brasilero de nombre Sergio, peón contratado al estilo del imperio. Y lo define. Es para pagar su libertad, del estanciero Fermiano Cardoso. Fermiano Cardoso, además, que no tiene nada que ver con esto, con el mismo nombre, publicó un libro acá en Tacuarembó, en mimeógrafo, en los años 70 y poco, sobre la historia de la música y la cultura de Tacuarembó. ¿Sí? Y este documento lo publica. Yo no sé si, creo, hay gente más veterana acá, no sé si Fermiano Cardoso está vivo. Nunca pude ubicarlo, me dijeron que era una persona que había muerto. Pero vean cómo las casualidades de la vida, ¿no? Pero acá en el diario, la prensa define la situación. La prensa define. ¿Qué es un peón contratado al estilo brasilero? Un esclavo disfrazado para poder trabajar en el Uruguay en manos de su esclavizador. Bueno, vimos estos documentos, vimos las estadísticas, vimos la famosa mancha verde, vimos el censo del año 2011, y entonces, ¿qué nos resta por ver? ¿Por qué duró tanto el proceso esclavista en el norte uruguayo? Y bueno, en primer lugar, porque el último lugar en Río Grande do Sul, donde la esclavitud se termina a partir de las leyes imperiales, es en la frontera entre Brasil y Uruguay. Fíjense, en 1883, el 36% de la población esclavizada de Río Grande do Sul estaba en la frontera uruguaya. Alegrete, Valle, Don Pedrito, Yaguarón, Pelotas, Piratini, Guaraí, Rosario, Río Grande y San Gabriel y Libramento. Pero las poblaciones que tenían más esclavizados, entre ellas figuran Yaguarón y Libramento. Entonces, ¿por qué el proceso de esclavización demoró tanto en desaparecer del lado uruguayo? Por este sistema de pasaje por la frontera de las poblaciones de un lugar a otro. Y por último, una pequeña reflexión que tiene que ver como docente, ¿no? Que es lo que somos todos nosotros. La historia de nuestro país se ha escrito en función de los inmigrantes que bajaron de la cubierta de los barcos. Todos nosotros tenemos una abuela española, italiana, francesa, alemana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero no. Si hacen la genealogía, van a tener un guaraní misionero y un afrodescendiente por atrás. Sí, no precisas levantar la mano. Tenés de los dos. Sí, porque mi abuela justamente me contaba que su padre era misionero guaraní y su madre era... Tenés de los dos, eso claramente. O sea, lo que hay por atrás es una construcción histórica. Y cuando uno dice que hay una construcción histórica, uno está asumiendo que puede haber una deconstrucción histórica de las cosas que hemos dado como buenas y verdaderas. Y en ese proceso es bueno recordar que en general se deja de lado en ese proceso histórico a los que descendieron por los ríos en canoas y piraguas, y sobre todo a los miles de migrantes forzados que bajaron de los barcos transatlánticos, pero encadenados desde las bodegas. Gracias.